En la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1, el apóstol Pablo dice: y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Y es en el contexto en el que el apóstol Pablo está enseñando, instruyendo a los creyentes de la iglesia de Corinto sobre cómo ser un ejemplo, cómo ser un testimonio para las personas que lo rodean, para los no creyentes. Y pareciera una afirmación de una persona orgullosa, que lo imiten a él como él imita a Cristo, pero sabemos que el apóstol Pablo era una persona humilde, una persona que se consideraba a sí mismo como el más pequeño de los apóstoles, como un abortivo. Entonces no lo decía desde el orgullo, sino desde la seguridad de una persona que las revelaciones que recibía de parte de Dios las ponía en práctica en su propia vida, las vivía cada día. No era solamente palabras, sino forma de vida, que es lo que nosotros debemos tener en cuenta hoy, que nosotros debemos ser hacedores y no solamente oidores de la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos a la Biblia a aprender algo de la Biblia, lo cual es absolutamente necesario, si yo quiero que mi vida sea transformada, debo ir a la Biblia porque ella es la que me instruye, ella es la que transforma mi forma de ver las cosas, de vivir. Yo debo ir con el ánimo de implementar en mi vida poco a poco las enseñanzas de Dios para mi vida. No debo acercarme a la Biblia con la intención de aprender de ella para aplicárselo a los demás, porque cuando yo hago esto simplemente soy una persona religiosa, una persona hipócrita, que solamente aprende versículos bíblicos para poder imputárselos a los demás, pero no quiero ni con el más mínimo esfuerzo vivirlos en mi propia vida. El Señor Jesucristo en el capítulo 23, versículo 3, voy a leer desde el 2, dice así: los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que les enseñan. El Señor estaba diciendo que estos religiosos sabían mucha Biblia, pero no ponían en práctica lo que enseñaban. Y yo tengo que hacerme la pregunta: ¿será que yo soy una persona a la que puedo decir, imítenme a mí porque yo imito a Cristo? ¿Soy una persona hacedora de la palabra, que lo que yo recibo en la Biblia lo pongo en práctica en mi vida? ¿O simplemente soy una persona religiosa que sé muchos preceptos bíblicos, pero que en mi diario vivir no muestro ninguna de esas cosas? Yo pienso que la mejor predicación para los demás debe ser mi propia vida. Mi propia vida debe ser la que inspire a otros a acercarse al Señor Jesucristo y a acercarse a la palabra de Dios. ¿O será que yo soy como una de esas personas religiosas que el Señor Jesucristo mencionó y que más bien yo tendría que decir, no me imiten a mí? Escúchenme lo que yo les digo, pero no me imiten a mí. Esa es la meditación que tenía para nosotros hoy.